Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El error que nos enseñó a escribir la vida. Que los humanos escribieran por primera vez el lenguaje de la vida, en realidad, fue un accidente. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero es cierto. Hoy en día, te haces un test de COVID, te vacunas, incluso los científicos en laboratorios editan genes, todo esto parece sacado de una película futurista, pero detrás de todos estos avances, hay una persona que lo hizo posible, un nombre que quizá no conozcas, Severo Ochoa, un español, un tipo que casi toma un camino equivocado y que, sin saberlo, estaba a punto de tocar algo que cambiaría el mundo. La historia empieza con un error al principio, que quería estudiar, el cerebro. Sí, su primer objetivo era desentrañar los secretos de la mente humana. Romántico, no. Como un científico poeta queriendo abrir la caja negra de la conciencia, pero la realidad es cruel, falta de recursos, condiciones limitadas y una dirección que no parecía la correcta. Así que dio un giro hacia algo que no suena tan cool, bioquímica sin emociones, sin pensamientos, solo moléculas y reacciones químicas, pero, curiosamente, ahí estaba la llave que abriría una puerta al futuro. En el laboratorio, estudiaba una enzima que parecía destructiva. Su tarea era simple en teoría, descomponer ¿qué? Ácidos nucleicos, los pilares de la vida, DNA y RNA, los portadores del código que define cada célula de nuestro cuerpo. Su objetivo inicial era entender cómo estas moléculas se degradan, cómo estudiar cómo romper un libro en pedazos, pero entonces, ocurrió algo inesperado. La enzima no solo rompía, en ciertas condiciones, podía hacer lo contrario, empezaba a unir, a ensamblar nucleótidos dispersos en una nueva cadena, una nueva frase del lenguaje de la vida. Piénsalo, es como tener una trituradora de papel que, de repente, decide reconstruir los documentos que acababas de destruir, y encima escribe uno nuevo. Probablemente su reacción fue: estoy viendo esto bien. Pero lo repitió 1, 2, 10 veces, siempre el mismo resultado. La enzima no solo podía romper, también podía escribir. Y en ese momento surgió la pregunta más importante de su vida: ¿qué pasaría si pudiéramos controlar este proceso, si pudiéramos usar esa enzima para escribir las secuencias que quisiéramos? En otras palabras, ¿y si los humanos pudiéramos empezar a escribir el código de la vida? Esto deja de ser biología y empieza a acercarse a algo mucho más grande: creación. Y todo empezó por una pequeña anomalía en un experimento, porque muchas veces, los grandes descubrimientos empiezan en silencio, sin relámpagos, sin música dramática, solo un científico mirando datos extraños y decidiendo no ignorarlos. Severo Ochoa no vio esto como un error, se detuvo, observó, investigó, y así, por primera vez, la humanidad tocó la gramática de la vida. Pero la historia no termina aquí, porque ahora tenía un problema mayor, que estaba escribiendo realmente esa enzima. ¿Tenía sentido lo que producía, o era solo un galimatías aleatorio? Los grandes científicos suelen tener algo en común: una infancia dura. 1905. Un pequeño pueblo en el norte de España nace un niño que, algún día, estaría en los libros de texto: Severo Ochoa. Su comienzo en la vida no fue fácil, de hecho, fue un modo difícil. Su padre murió joven y él no era hijo único, era el séptimo, el más pequeño. 7 niños, una madre, recursos limitados, competencia feroz. En un entorno así, aprendes rápido, o te haces independiente, o aprendes a tener hambre de más. Sin suavidad, sin colchón, la vida te da intensidad de golpe, pero curiosamente,
este ambiente le dio habilidades, observar, adaptarse, y arreglárselas por sí mismo. Más tarde estudiaría las unidades básicas de la vida, moléculas, enzimas, ácidos nucleicos, pero su comienzo, no fue nada básico, fue cómo salir del caos. Quizá por eso entendió pronto una verdad: lo complejo se puede desarmar, pieza por pieza. Avanzando en el tiempo, un joven Ochoa se preguntaba: ¿qué quiero hacer con mi vida? La respuesta llegó rápido, y de manera romántica: neurociencia. ¿Por qué? Por un hombre legendario, Santiago Ramón y Cajal. Cajal, prácticamente el padre de la neurociencia, dibujaba neuronas como obras de arte y estudiaba el cerebro como si resolviera los misterios del universo. El joven Ochoa quedó fascinado, decidió aprender de él, ingresó a la Facultad de Medicina con un objetivo claro. Pero la vida tenía otros planes. Cajal se retiró justo cuando Ochoa entró. Nada de selfies, ni consejos, solo un asiento vacío y sueños incompletos. Muchos habrían abandonado, pero él no, porque el destino le presentó a otro mentor. Juan Negrín fue quien lo guió hacia el verdadero mundo de la ciencia, sin el romanticismo de las neuronas, sin arte, solo experimentos, datos y repeticiones. Comenzó desde lo más básico: pruebas de laboratorio, indicadores bioquímicos, incluso análisis de orina. Sí, escuchaste bien, un científico que cambiaría el mundo. Empezó trabajando con desechos humanos. Su primera investigación: creatina, metabolismo, reacciones invisibles en el cuerpo, moléculas que fluyen, sustancias que se transforman, todo siguiendo reglas. Poco a poco, descubrió un nuevo mundo, sin emociones, sin pensamientos, solo mecanismos, y ahí entendió algo crucial: la vida se puede desarmar, literalmente. Y una vez que aprendes a desarmar, surge la siguiente pregunta: ¿serás capaz de reconstruirla? ¿Podrás no solo romper, sino también escribirla de nuevo? Si el mundo de la ciencia tuviera un mapa de niveles, ese paso que dio, fue como saltar directo a la zona de máximo nivel. Estamos a finales de los años 20 del siglo XX. El joven Severo Ochoa tomó una decisión que cambiaría todo: dejar España, su destino, el dungeón más duro de Europa, Alemania. En aquel entonces, los laboratorios alemanes eran literalmente el centro del universo de la bioquímica. Entrar allí era como ser un jugador novato y, de repente, ser lanzado a un raid de máximo nivel. Quienes estaban alrededor: Otto Meyerhoff, estudiando el metabolismo muscular, un futuro Nobel, y Otto Warburg, descifrando la respiración celular, otro Nobel en camino. No era un laboratorio, era una fábrica de premios Nobel. El aire parecía impregnado de moléculas de alto nivel. Las discusiones no eran sobre si hacer experimentos, sino sobre si este descubrimiento será digno de un Nobel. El ritmo era frenético, la presión, enorme, pero la emoción, también. Allí Ochoa entró en el núcleo de la ciencia, se enfrentó a problemas de vanguardia: rutas metabólicas, conversión de energía, mecanismos enzimáticos, palabras que pueden sonar abstractas, pero para él eran puertas hacia otro mundo. Lo que aprendió no fue solo técnica, fue una forma de pensar: cómo descomponer problemas complejos hasta lo más mínimo, cómo usar el experimento para acercarse, paso a paso, a la verdad. Subió de nivel no solo en conocimiento, sino en visión y perspectiva. Pero el juego no siempre es fácil, porque en la vida real hay un boss oculto: la guerra. Llegamos a los años 30. Europa se volvía inestable y luego, estalló la Guerra Civil Española. Para muchos, solo una página de historia; para Ochoa, era realidad pura. No estaba viajando por placer, estaba huyendo por su vida. El laboratorio dejó de ser seguro, no podía llevarse los equipos, los datos podrían desaparecer, todo su trabajo podía borrarse de la noche a la mañana. Y lo peor, no era solo España, toda Europa temblaba: política,
guerras, incertidumbre. Los científicos, que antes estudiaban el mundo, ahora eran empujados por él. Ochoa empezó a moverse de país en país, Alemania, Inglaterra, cambiando de lugar constantemente con pocas pertenencias. Futuro incierto. Podrías imaginar estos años como un modo supervivencia científica, sin laboratorio estable, sin proyectos a largo plazo, solo adaptación constante. Una sensación extraña. La ciencia busca estabilidad y reglas, pero él vivía en caos. Un dicho que se ajusta perfectamente: la ciencia no tiene fronteras, pero los científicos sí. Tenía que decidir, seguir flotando, o encontrar un lugar donde poder echar raíces. La respuesta apareció al otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Años 40, comienza una nueva etapa. No era un intercambio ni una visita, era reiniciar la vida. Llega a la New York University, un entorno nuevo, idioma nuevo, reglas nuevas. Pero con una ventaja enorme: libertad. Libertad para experimentar, libertad para explorar, libertad para fracasar. Sin la sombra de la guerra, sin la ansiedad de tener que mudarse cada poco tiempo. Por fin podía hacer algo a largo plazo. Su investigación comenzó a acelerarse, de metabolismo a enzimas, de ahí a mecanismos más profundos, acercándose, paso a paso, al núcleo de la vida. Y justo en ese momento, otro joven también estaba en Estados Unidos, brillante, apasionado por los secretos de la vida, Arthur Kornberg. Dos caminos diferentes que empezaban a converger, uno centrado en las reacciones químicas, el otro en la replicación molecular. Direcciones distintas, pero un objetivo común: descubrir cómo la vida se escribe. Lo que ambos aún no sabían era que estaban a punto de desbloquear un secreto que, hasta entonces, casi nadie debía tocar. Uno de los giros más clásicos de la historia de la ciencia. Se equivocó, pero logró algo mucho más grande. Nos situamos a mediados de los años 50 en un laboratorio de la New York University. Severo Ochoa, concentrado en un conjunto de datos. Un día aparentemente normal, sin relámpagos, sin música épica, pero lo que iba a pasar cambiaría la biología para siempre. Él y su equipo estaban estudiando una enzima. Su nombre, largo y poco amigable: polinucleótido fosforilasa en inglés, más directo, polinucleotide phosphorylase, o simplemente PNPase. No te dejes intimidar por el nombre, lo importante no es cómo se llama, sino lo que hace. Al principio, su comprensión era sencilla: esta es una máquina que fabrica RNA. La lógica parecía clara: las células necesitan RNA, el RNA debe sintetizarse, por lo tanto, debía existir una enzima encargada de unir pequeñas moléculas en cadenas. Comenzaron los experimentos, añadieron sustratos, ajustaron condiciones, observaron productos y sí, se generaba RNA. El equipo estaba eufórico: hemos encontrado la máquina de fabricar RNA, pensaron. Si esto era cierto, significaba que la humanidad estaba más cerca que nunca de sintetizar información vital de la vida. Explosivo, ¿verdad? Pero, ya sabes cómo es la ciencia, nunca deja que las cosas sean demasiado fáciles. Alguien comenzó a revisar los datos, alguien repitió los experimentos bajo otras condiciones y poco a poco, salió a la luz un detalle inquietante. El trabajo real de esa enzima dentro de la célula no era fabricar RNA. Más experimentos, más verificaciones, y llegó la primera gran sorpresa: esta enzima no fabrica, destruye, degradaba RNA. Silencio un poco incómodo. Pensabas que habías inventado una impresora, y en realidad era una trituradora de papel. Entonces, ¿qué pasaba con los RNA sintetizados que habían visto antes? Error, contaminación, o algo aún más extraño. Ochoa no se detuvo, todo lo contrario, se concentró más, porque un verdadero científico tiene obsesión por lo anómalo. Más experimentos, más ajustes,
y apareció la segunda gran sorpresa. Bajo condiciones experimentales específicas, la enzima que supuestamente destruye podía hacer exactamente lo contrario, empezaba a unir nucleótidos uno a uno, formando nuevas cadenas de RNA. No era replicar, no había plantilla ni plano, era armar directamente una secuencia con piezas sueltas, como juntar letras al azar para formar frases. Es decir, esto ya no era raro, esto era una herramienta inesperada. Imagina que compras un robot para demoler paredes, y un día decide colocarte azulejos y pintar la habitación de paso y además, bastante parejo. Ochoa estaba en una situación delicada. Teóricamente, había entendido mal la función principal de la enzima, pero prácticamente, había descubierto algo más valioso. Dentro de la célula, PNPase era un destructor, pero en el tubo de ensayo, se convertía en creador. Y de repente, las reglas del juego cambiaron, porque esto significaba que la humanidad podía, por primera vez, escribir RNA en laboratorio, no sacar secuencias de células existentes, no copiar sino armar de cero, aunque fuera aleatorio. En ese instante, la biología dio un salto, de observar la vida a intervenirla y luego a construir información de vida. Claro, quedaba un problema: esas secuencias de RNA eran aleatorias como un montón de letras mezcladas, parecían un lenguaje, pero sin significado. Aquí llega la pregunta crucial: si pudiéramos controlar el orden de esas letras, si pudiéramos usar estas secuencias aleatorias para probar las reglas de la vida. En otras palabras, si pudiéramos usar un lenguaje sin sentido para descifrar la gramática de la vida, ¿qué pasaría? Y la respuesta, ya estaba en camino. En ese instante, la humanidad dejó de ser solo lectora, y se convirtió en autora. La enzima, que antes parecía trabajar al revés, no fue desechada, todo lo contrario, se colocó en el centro de la mesa de experimentos. Severo Ochoa hizo algo crucial: dejó de preguntarse cuál es su función real. Y empezó a formular una pregunta mucho más peligrosa: ¿qué podemos hacer con ella? Corría la segunda mitad de los años 50. En el laboratorio surgió algo que nunca antes se había visto: la capacidad de sintetizar RNA de manera artificial, no extraído de células, no copiado de una plantilla existente desde cero, nucleótido a nucleótido. A simple vista, parecía solo un avance técnico, pero, en realidad, era un cambio de perspectiva. Hasta ese momento, los humanos enfrentábamos la información de la vida en modo lectura: qué es el DNA, cómo funciona el RNA, cómo se generan las proteínas. Mirábamos, intentábamos entender, adivinábamos cómo sostener un libro en un idioma alienígena, pasando páginas y sin comprender nada. Pero con PNPase, incluso si las secuencias que armaba eran aleatorias, por primera vez, podíamos escribir aunque solo fueran garabatos, aunque solo parecieran basura. Y eso lo cambió todo. Porque una vez que puedes escribir, puedes empezar a probar. Escribías una secuencia de RNA, la introducías en un sistema celular, observabas qué proteína producía, escribías otra y repetías. Poco a poco, aparecían patrones: que hace la A, que hace la U, y la G y la C. Ya no era adivinanza, era experimentación pura. En ese momento, alguien más tomó la llave que Ochoa había abierto: Marshall Nirenberg. A comienzos de los 60, hizo un experimento que parecía ridículamente simple: tomó el RNA artificial del equipo de Ochoa, una secuencia casi formada por una sola letra, por ejemplo, solo U, lo colocó en un sistema celular. Y sucedió algo increíble: se produjo una proteína, y no cualquier proteína, era una específica. Por primera vez, se entendió algo fundamental: las combinaciones de letras en el RNA dirigen la síntesis de proteínas, no es azar, no es caos, es código.
Era como descubrir que ese libro alienígena tenía gramática, y que los garabatos que habías escrito podían ayudar a descifrarlo. Experimento tras experimento, paso a paso, se construyó un marco más amplio, el dogma central de la biología molecular. La información fluye de DNA a RNA y del RNA a proteínas, es la autopista de información de la vida. Antes, solo observábamos los coches pasar, ahora, comenzábamos a construir carreteras, incluso a cambiar rutas. Y esto es lo más alucinante: controlando el RNA, puedes controlar indirectamente las proteínas, y las proteínas definen la función de la vida. En otras palabras, teníamos el poder de intervenir la capa de ejecución de la vida. Todo comenzó con algo que no era perfecto, una enzima usada incorrectamente, pensada para destruir, convertida en la herramienta de escritura más inesperada. La historia, a veces, no sigue la lógica, pero el resultado, en retrospectiva, es perfectamente razonable. Los científicos empezaron a entender algo fundamental: la vida ya no era solo un objeto de observación, podía ser probada, manipulada, incluso diseñada. En ese momento, sonaba a locura, pero hoy, edición genética, vacunas de mRNA, biología sintética, todo tiene su origen en ese instante, en aquella mesa de laboratorio, en ese RNA armado a mano. Desde ese momento, la humanidad dejó de ser espectadora de la vida, comenzamos a escribir su código. Tu vida hoy es más Ochoa de lo que imaginas. Suena exagerado, ¿verdad? Vamos despacio. Imagínate esto: vas al hospital, te sacan sangre, haces un test de PCR, llega el resultado, el doctor asiente, respiras aliviado. Todo parece rutinario, normal, pero detrás de ese proceso, ocurre algo extraordinario: se está leyendo RNA. Y que leer RNA sea hoy algo tan estándar, rápido y eficiente, no es magia, es porque, hace décadas, alguien aprendió primero a escribirlo. Severo Ochoa, en su laboratorio, usando una enzima que originalmente desarmaba moléculas, hizo posible que la humanidad pudiera sintetizar RNA de forma artificial. Ese paso cambió todo, de solo leer a poder escribir. Y una vez que puedes escribir, la historia se acelera como un cohete. Avanzamos al siglo XX y el RNA ya no es un simple juguete de laboratorio, es una herramienta, incluso, un arma, del lado bueno, contra enfermedades. Piensa en las vacunas: cuando te pones una, parece solo una inyección, pero en realidad, es mucho más: subes un programa temporal a tu cuerpo. Especialmente las vacunas de mRNA, los científicos diseñan una secuencia de RNA que dice a tus células: hey, sigue estas instrucciones y produce esta proteína. Tu sistema inmunológico ve esa proteína y comienza a entrenarse. Cuando llega el virus real, ya sabe cómo defenderse. Todo sin que el virus se replique de verdad, sin cultivos complejos, solo RNA diseñado. Crees que solo te vacunaste, pero en realidad participaste en ingeniería a nivel molecular. Ahora, un paso más adelante: ingeniería genética. Los científicos ya no solo leen o escriben, empiezan a modificar. Una de las herramientas más icónicas, CRISPR, suena técnico, frío, pero es simple: unas tijeras moleculares que cortan el DNA para editarlo, eliminar un gen, reemplazar una secuencia, agregar una función nueva. Es como un editor de código de la vida, y todo esto solo es posible si entiendes cómo funciona el RNA, el DNA, cómo se lee, se une, se controla. Si no fuera por aquellos experimentos aparentemente simples, por ejemplo, la síntesis artificial de RNA de Ochoa, hoy no estaríamos aquí. Otro escenario: un laboratorio moderno, un científico diseña una secuencia de RNA para que una célula produzca proteínas medicinales, insulina, anticuerpos. Antes, esto era difícil,
caro y lento ahora, producción bajo demanda como hacer un pedido en línea. Quieres una función, escribes la secuencia, la célula la fabrica. Suena futurista, pero ya es realidad. Mira atrás, ese laboratorio en los años 50, ese RNA armado al azar, era como la primera línea de código desordenada, poco elegante, incluso incomprendida al principio, pero abrió un nuevo mundo. Desde entonces, los científicos dejaron de ser solo observadores, ya no solo registran patrones, empiezan a participar, a diseñar, a construir. Mucho de lo que haces hoy, una vacuna, un test, una terapia genética, depende de ese primer paso de un científico que vio un resultado raro en su experimento, y no lo ignoró. Como dice el dicho, quien no arriesga, no gana. Ese riesgo pequeño, en aquel laboratorio, terminó cambiando la manera en que interactuamos con la vida misma. Un verdadero científico, su obra maestra no es un artículo, sino las personas que forma. Muchos piensan que el pináculo de un científico es publicar un artículo que sacuda al mundo citas por las nubes. Nombre en los libros de texto suena increíble, y realmente lo es, pero lo que marca la diferencia, no suele ser un artículo, es a quien formas. Nos situamos en los años 60. Severo Ochoa ya había alcanzado la cima, premio Nobel en mano, reputación intacta, podía relajarse, seguir publicando, seguir acumulando honores, pero decidió hacer otra cosa, formar gente. Y no de manera superficial, enseñar un par de técnicas o dar clases, sino crear un método completo de formación científica. Su laboratorio tenía algo único, no te castigaban por hacer preguntas, pero debías encontrar tus propias respuestas. Suena lógico, ¿no? Pero ponerlo en práctica era otra historia. Muchos estudiantes al principio se confundían: profesor, no puede decirme la respuesta directamente. No, Ochoa creía en algo fundamental: la ciencia no es memorizar respuestas, es aprender a construirlas. Él era más un entrenador de pensamiento que un dispensador de conocimiento. En ese ambiente, surgieron talentos. Una de esas figuras fue crucial: Margarita Salas, joven, brillante, de España, llegó al laboratorio de Ochoa como él mismo llegó décadas antes a Alemania, comenzando desde lo más básico, experimento tras experimento, fracaso tras fracaso, no había atajos. Pero lo que aprendió no fue solo técnica, fue un ritmo, una obsesión por los problemas. Cuando regresó a España, no traía solo conocimiento, traía un método para hacer ciencia. Creó su propio laboratorio, formó estudiantes, expandió ese sistema de generación en generación. Ahí está la clave: la ciencia no se transmite de forma lineal, no es un artículo, el mundo cambia, es una red, una persona influye en un grupo, ese grupo influye en otro, poco a poco, un campo entero se transforma. Es como un fuego que se pasa, versión científica, y la chispa no son datos, es una forma de pensar. Ochoa fue uno de esos que prendieron la llama. Sus estudiantes se dispersaron por el mundo, Estados Unidos, Europa, laboratorio tras laboratorio, y lo que llevaban consigo no era un experimento específico, sino un hábito: ver lo extraño y no ignorarlo, enfrentar dificultades sin rodeos, no temer a lo desconocido. Puede sonar a cliché, pero en el laboratorio, es ley de supervivencia. Con el tiempo, se nota algo curioso: muchos científicos que impulsaron la biología molecular, directa o indirectamente, venían de esta línea de sangre académica. No es casualidad, es cultura, sensibilidad al detalle, respeto por el error, paciencia frente a lo desconocido. Eso no entra en un artículo, no se mide fácilmente, pero determina la dirección de la ciencia. Cuando miramos atrás, lo que Ochoa dejó, no fue solo la enzima que trabajaba al revés, no solo la síntesis artificial de RNA, sino una generación de científicos capaces de pensar, dudar y crear. Los artículos se actualizan, las técnicas se reemplazan, pero las personas siguen haciendo preguntas.
¿Recuerdas la pregunta inicial? Ese error que cambió el mundo, una enzima que originalmente desarmaba moléculas, un RNA que parecía inútil. En teoría, eso debería ser un detalle menor en un cuaderno de laboratorio, incluso borrado, pero no fue así. Alguien vio algo raro, no lo ignoró, se detuvo. Eso es lo que hizo Severo Ochoa, no trató un error como un fin, lo vio como una puerta de entrada, y esa es la clave. Solemos pensar que la ciencia es lineal, problema, experimento, respuesta, como resolver un ejercicio de matemáticas, pasos claros, resultado único, pero la realidad no funciona así. La ciencia es un laberinto. Entras pensando que vas por el camino correcto, y chocas con un muro, crees que te equivocaste, pero a veces, ese muro es una puerta, solo que aún no la empujaste. PNPase fue esa puerta al principio, un error luego, una excepción después, una herramienta de desarmar RNA a sintetizar RNA. No fue una línea recta, fue un giro inesperado, uno que podrías pasar por alto si no prestas atención. La respuesta está clara: ese error cambió el mundo, no por sí mismo, sino porque alguien no lo dio por terminado. Siguió preguntando: ¿por qué sucede esto? ¿Se puede usar al revés? Sí se puede. ¿Qué significa? Esas tres preguntas valen más que cualquier conclusión. Porque la ciencia nunca es lineal, es prueba, desviación, corrección. A veces, cuanto más te desvías, más cerca estás de la respuesta. Algunas respuestas, solo aparecen cuando te equivocas. Por eso dice el dicho, los grandes descubrimientos a menudo nacen del error. Piensa, si aquel RNA extraño hubiera sido ignorado, si la enzima anómala hubiera sido descartada como contaminación, ¿dónde estaríamos hoy, todavía leyendo, adivinando, esperando que la naturaleza nos diera respuestas? Pero ahora, no podemos escribir, podemos modificar, podemos diseñar. Desde pruebas de RNA, hasta vacunas de mRNA, hasta edición genética, ninguna de estas capacidades apareció de repente, todas comenzaron con un instante que no parecía correcto. Si la vida fuera un libro, el DNA es el guión, el RNA, las líneas de diálogo, las proteínas, los actores. Lo que Ochoa hizo fue simple: no escribió toda la historia, hizo algo más temprano, nos mostró que este libro no solo se lee, se puede escribir. Y en ese momento, por primera vez, tomamos la pluma. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.